Bueno, chicos, ahora sí, ya vamos a ir dándole inicio. Espero que hayan tenido una excelente semana. Me alegra mucho verlos de nuevo a todos por acá. Ahí vamos a esperar que se vayan conectando los demás compañeros. Nosotros vamos a ir avanzando. Con respecto a lo de la tarea que les iba a subir, he estado súper saturado de cosas, entonces no se las puede subir. Parte mejor, porque entonces el examen que van a hacer se les acumula lo que vemos hoy, entonces practican todavía un poquito más, se les crece un poquito más las preguntas para el examen. Yo les voy a seleccionar cuáles son las que van a hacer, se los prometo que hoy mismo se los subo. Apenas termina la clase, se los subo. Hoy queda listo, queda listo. Estuvimos viendo lo de la función inversa la semana pasada, entonces nos quedaron tres preguntitas pendientes. Yo les dije que los que querían las hicieran en la casa como tarea extra y hoy las revisábamos. Entonces vamos a revisar esas tres preguntitas que nos quedaron extra. Entonces comenzamos trabajando con el documento de la semana pasada y ya hoy comenzamos con documento nuevito de la semana 19 ya. Y comenzamos, la idea es ver ya la función lineal y si podemos la función cuadrática de una vez. Entonces ahorita la prioridad va a ser para hoy la función lineal y lo que nos dé tiempo la función cuadrática para aplicarla de una vez en el examen las dos. Vamos a ver cómo avanzamos. Entonces voy a compartirles lo del documento de la semana pasada. Vamos a ver aquí. Nos habíamos visto lo de la función inversa y de la forma algebraica, porque ya la gráfica la habíamos visto mucho antes. Y escribimos los pasos para poder encontrar la inversa de una función. Vimos lo del intercambio entre el dominio, el dominio del ámbito. Dijimos que aquí ya el codominio solamente para la función inversa se llamaba ámbito, ¿verdad? Y iba a ser exactamente el mismo, por definición de función inversa. Entonces, aquí tenemos la pregunta 29 que dice que si f está determinada por un dominio que va de 7 más infinito y un codominio P, un ámbito P, y que está relacionada con f de x igual 2 raíz cuadrada de x menos 3 más 1. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función inversa? Nos están viendo el dominio de la función inversa. Según las características que habíamos visto en la clase anterior, ¿qué pasaba con el dominio de la función original y la inversa? El dominio de la función, no, perdón, el ámbito de la función original sería el dominio de la función inversa. Correcto, correcto. Entonces, como nos están pidiendo el dominio de la inversa, ¿verdad? El dominio de la inversa nos están pidiendo dominio de f inversa, entonces esto era igual al ámbito de la f original. Y este P de aquí es el ámbito de la f original. No lo tenemos. ¿Lo podemos calcular? Sí, profe. Sí, sí lo podemos calcular, ¿verdad? Entonces, nos vamos aquí a ver el dominio de esa función y dice que va de 7 a más infinito. Entonces, solamente tenemos un elemento por sustituir. ¿A quién? 7. A 7. Tenemos que f de 7 y lo vamos a sustituir al criterio. 2 por raíz cuadrada de 7 menos 3 más 1. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? Tienen que sacar todo de la calculadora, ¿verdad? 5, profe. Y escribirlas correctamente. Vamos a ver, 5 nos dice. 5, correcto. A todos les dio 5, sí. Sí, a mí sí, profe. 5. Sí, profe. Entonces, el ámbito de la función va a ser de 5, cerradito, ¿verdad? Porque el 7 está cerrado. ¿Hasta dónde? Más infinito. Más infinito. Hasta más infinito. Y ya ahí tenemos la respuesta. ¿Cuál sería la opción? La D. La D sería la opción D. Nos pasamos a la que sigue. Y aquí nos dan f de x es igual a 2x más un cuarto. Y nos dicen que su forma inversa va a ser de la forma ax más b. Hoy vamos a ver ya estas formas, las lineales. F a la inversa de x va a ser igual a x más b. Entonces, aquí nos están pidiendo el valor de a y el valor de b. Vamos a ir a calcular la inversa. ¿Qué era lo primero que hacíamos para calcular la inversa?
me dicen? ¿Cuál era el Sí. primer paso? Despejar. Vamos a despejar, pero el primer paso era hacer un cambio, quitar el f de x y poner algo. La Y. La y, ¿verdad? Vamos a quitar el f de x y vamos a poner y. Eso es igual a 2x más un cuarto. El primer paso, ¿verdad? Decía que f de x es igual a y. Perdón. Tranquilidad. El segundo paso, ahora sí, era despejar la y, perdón, la x. Entonces, vean que aquí tenemos una fracción. Entonces, ¿la fracción está tomando todo el criterio o solo una parte? Solo una parte. Y cuando tomaba solo una parte, entonces, ¿cómo lo quitábamos? La pasábamos y así. La pasábamos así directo, ¿verdad? Para el otro lado, porque solo está tomando una parte. Entonces, aquí nos queda y menos un cuarto. Esto es igual a 2x. Vean lo que sucede acá. Lo que sucede en este ejercicio es que me está quedando una fracción acá. Y se va a hacer un poquito complicado cuando pasemos este numerito de aquí a dividir. Me va a quedar algo muy grandecito. Entonces, tratemos de convertir esto a una única fracción, porque aquí tenemos un número y una fracción. Casi nunca vienen así. Han sido muy pocas las ocasiones donde han venido este trabajo que ya se vuelve un poquito más larga. Entonces, vamos a resolver aquí afuera y menos un cuarto. ¿Alguien se acuerda cómo operar fracciones? A mano. ¿No? Vamos a agregar un 1 debajo de la y para tener dos fracciones. Siempre tenemos que agregar un 1 debajo del numerito normal, porque al ponerle un 1 no se me modifica la expresión. Y sobre 1 es y. Es como decir 5 dividido entre 1 queda 5, 10 dividido entre 1 queda 10. Simplemente agregamos un 1 ahí abajo. Y hacíamos una técnica que le llamamos, vamos a ver, la carita feliz. ¿Alguien ha escuchado esa técnica? No. No. Nunca, Vean profe. cómo se suman dos fracciones o se restan. Vamos a multiplicar en x. Vamos a multiplicar en x, entonces decimos y por 4, ¿cuánto queda? 4. Y4. 4y, ¿verdad? Y 1 por 1, ¿cuánto queda? 1. 1. 1. 1. Y en medio de las fracciones, ¿qué operación había? Una resta. Menos. Una resta. Entonces conservamos esa resta. Eso va a ir sobre y tenemos que multiplicar los denominadores. 1 por 4. 4. 4. Y ahí convertimos eso en una única fracción, porque esto tiene que estar convertido en una única fracción. Cuando tengamos aquí una fracción, tenemos que convertirlo en una única fracción. Entonces, aquí lo convertimos en una única fracción y nos venimos y lo sustituimos. Esto de aquí es 4y menos 1 sobre 4. Ya van a ver por qué hacemos eso. Este 2x está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir. A dividir. Va a ir a dividir toda la fracción. Entonces, vean que esto todavía no tiene ni siquiera la forma de lo que está aquí. No tenemos ni A suelto ni B suelto. Entonces, voy a correr esto aquí un poquito para que no nos estorbe. Esto es igual a x. Ojalá a ustedes no les venga una así tan larga. Usualmente son cortas. Han sido pocas veces que han tirado una así tan larga. Entonces, aquí tenemos una división de fracciones. Vean lo que vamos a hacer. Aquí arriba tenemos una fracción y abajo tenemos solo un número. A esta fracción de aquí, donde pasamos el 2, que estaba multiplicando, a dividir, le pongo estas rayitas afuera para que nos separe el numerador de la fracción y el denominador de la fracción. El numerador de la fracción es 4y menos 1 sobre 4 y el denominador de la otra fracción es 2. Yo necesito dos fracciones para poder hacer la división de fracciones. A este 2 le vamos a agregar un 1 ahí abajo. Y vamos a hacer una técnica que se llama la orejita, ¿sí? Multiplicar extremos con extremos y medios con medios.
Eso me acuerdo. Y queda muy fácil porque lo de aquí abajo es 1. Entonces, como lo de aquí abajo es 1, arriba me queda exactamente lo mismo. 1 por 5 es 5, 1 por 7 es 7, 1 por x es x, y 1 por todo esto, me queda todo eso. Nos queda 4y menos 1 arriba. Y abajo nos queda 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8. Esto va a ser igual a x. Ya nos estamos acercando a la respuesta. Vamos a tener que hacer una separación de términos, porque vean que nos están dando el a separado y el b separado. Entonces, lo único que hacemos es el denominador de la fracción, que es 8, separarlo en los dos términos, para el 4 y para el negativo 1. Entonces, nos queda 4y sobre 8 menos 1 sobre 8. Eso es igual a x. Y si ustedes colocan en la calculadora 4 sobre 8, ¿cuánto les queda? Un Eso, medio. eso se puede simplificar. Los dos tienen mitad. La mitad de 4 es 1 y la mitad de 8 es 2. Y no es necesario hacerlo del cambio inversa y que la y se convierte en x y todo eso. Como la Simplemente mitad. aquí ya aquí tenemos el a y aquí ya tenemos el b. Vamos a ir a ver las respuestas. Sí, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es Sí, 1. sí, 2 es 1. Lo Sí. hizo Sí, directo. Es que dijo, la mitad de 4 es 1 y yo, ok. Sí, yo vi que se Yo dije quedó que la ahí. mitad de 4 es 1. Sí, por eso Rogelio se quedó así como, ¿cómo? Sí, No, no, profe. no, perdón, era la cuarta. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Sí, error, perdón, disculpa. Sí, lo hice directo también. No, la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Entonces, la opción correcta sería la opción C, ¿verdad? La A vale 1 medio y la B vale menos 1 octavo. Vean que las anteriores que hemos hecho no han sido tan largas. Estas se las puse porque apareció un examen ahí, entonces, para que practicáramos un poquito una más larga, pero las demás nos han salido rapidísimo. Esperemos que las de ustedes no vengan con una fracción así al final, y si ya viene una fracción, entonces lo practicamos un poquitito. Hoy les prometo que les voy a subir un examen para que vayan practicando, y en estos días voy a hacer lo posible para subirles una serie de ejercicios de función inversa, para que calculen, y les voy a poner como estas, que tengan al final una fracción, para que se les haga sencillo, para que vayan practicando ese tipo de despejes por aquello. Se Oye, pueden guiar con esa parte, con eso salen todas. Ajá. nosotros tenemos un examen ahí que usted nos pasó al inicio del curso. Creo que por aquí lo tengo. Voy a ver cuál examen es. El que se hizo este año, el del 2021, que lo habían pedido, creo que fue que lo pasé por eso. Sí, sí, sí. Yo también descargué una práctica en la página del MEP. Ok. De hecho, en la página del MEP yo vi que había una práctica interactiva en la que ustedes podían ir respondiendo y al final les daban una nota, pero lo que pasa es que esa práctica está basada en bachillerato académico y a tu medida, entonces las preguntas algunas sí son un poquito diferentes, Ah, ok. pero también se pueden guiar con eso también. Vemos esta de aquí, esta de aquí dice que F está por un dominio de 5 más infinito hacia un ámbito P y que f de x es igual a 4 raíz cuadrada de x menos 1 más 3. Entonces, ¿cuál es el dominio de la inversa? Nos están pidiendo el dominio de f inversa. ¿Y el dominio de f inversa a quién es igual? Al ámbito de la función original. Al ámbito de la función original. Y aquí tenemos el ámbito de la función original. Es P. Entonces tenemos que irlo a calcular otra vez. Un ámbito solamente con infinito. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos que ir a sustituir en el criterio? 5 por la X. Solo uno, ¿verdad? La X, el 5. F de 5 es igual a 4 X menos 1 en raíz cuadrada más 3. ¿Cuánto nos da eso? Ah, no, 11. perdón. El X hay que quitarlo por 5. Da 11. 4 por 4, 16. Vamos a ver. 11. 11. ¿A todos les dio 11? No sé, Chicos, ¿a todos les dio 11? no lo hice. Voy. De 11 a más infinito, ¿verdad? Porque el intervalo va a más infinito. Sí, 11, profe. Entonces, opción correcta, la C. Solo tenemos una, la C. Entonces, con esto hacemos un repasito de función inversa para cuando hagan el examen que les voy a dar de tarea, tengan una idea de esto que vimos la semana pasada.
¿Alguna duda con el tema de función inversa, tanto en la gráfica como en su forma algebraica? No, No, profe, todo claro, solo hay que practicar. correcto. Nos pasamos aquí a este otro documento. Vamos a añadir aquí una paginita. Ok, entonces terminando lo de la función inversa, vamos a comenzar la función lineal. En el examen de Bachi usualmente viene una pregunta de función lineal, una o dos. Han habido exámenes donde ponen dos y han venido exámenes donde solo ponen una. Entonces, sí hay que saber todas las características que cumple la función inversa, porque sí ha sido variable. En los últimos exámenes ha venido solamente el cálculo de Bebo, de unas intersecciones ahí, y eso se hace en la calculadora súper rápido. Pero vamos a ver todas las características importantes de otras preguntas que han venido, para que ustedes tengan una idea. Entonces, vamos a definir qué es primero la función lineal. La función lineal es una recta en el plano. Y como es una recta en el plano, es una línea en el plano, ¿verdad? Una recta, una línea en el plano puede cumplir alguna de estas tres características. Puede ser que sea creciente, puede ser que sea decreciente, o puede ser que sea constante. Una función lineal constante fueron las que nosotros vimos al inicio del curso, cuando hablábamos de rectas especiales, de y igual 5, y igual 3, y igual 2, y igual un número es una función constante, que siempre va a ir en una misma, bueno, todas van en una misma dirección, si no, va a ir paralela al eje X más bien. Entonces, si a ustedes les dan la gráfica de la función, ustedes con solo verla ya van a definir o saber cuándo la función es creciente, decreciente o constante. Lo que pasa es que en el examen de bachillerato, como ya ustedes conocen estos términos y ahora nos adentramos a función lineal, a ustedes les van a dar un criterio de una función. A ustedes les van a decir, la función f de x igual 3x más 2 es creciente, decreciente o constante. Les van a dar su forma algebraica. Y ustedes a partir de esa forma algebraica tienen que averiguar su monotonía. Esto de aquí se llama monotonía por aquello, porque a veces en el examen se los preguntan así. Monotonía. La función lineal tiene una forma. En el examen de bachillerato se las escriben de las dos formas. Entonces, es exactamente lo mismo. Su forma viene dada por la principal que siempre se trabaja es f de x es igual a mx más b. F de x es igual a mx más b. Que eso lo veníamos trabajando en la función inversa. Ahí venía f de x igual a x más b. Que esa es la otra forma de escribir, la que a veces en el examen se las ponen. Les ponen f de x es igual a x más b. Lo único que hacen es que cambian la constante m por la constante a. Pero es exactamente lo mismo. Mismas características, mismo todo. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la función lineal? Que m se llama pendiente. Que m se llama pendiente. Y la pendiente nos da la inclinación de la recta. Y el b va a ser lo que vamos a conocer como intersección. El punto intersección. Intersección en y. Entonces, vamos a agregar aquí también que m y b son constantes. Si no recuerdan el término constante, constante es que van a ser números. Van a ser números que se mantienen. Mientras que el f de x y la x, bueno, f de x, recuerden que f de x es lo mismo que y, ¿verdad? Entonces el f de x, que es la y la x, siempre se van a mantener como variables en su fórmula, en su ecuación, por decirlo así. Entonces m y b siempre tienen que ser números.
Tienen que ser números, siempre son constantes. La y y la x no. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, significa que cuando ustedes les den una función lineal, les van a dar el valor de m y el valor de b. Casi siempre. Porque en bachillerato les toca usualmente calcular el valor de b. Entonces, puede ser f de x es igual a 5x más 2. F de x es igual a menos 3x menos 4. Entonces, m y b siempre son números. Y la pendiente o la m es la que siempre está acompañando a la x. Acompañando la x, no la x, porque a veces se equivocan y les piden el valor de la pendiente y ponen 5x. No, la pendiente es 5, solamente el que esté a la par de la x. ¿Entendido? Chicos, Sí, profe, sí. Sí, profe. entonces, características. Voy a subir un poquito de características. Recuerden que este documento yo se los paso al final. Características. Estas características no vienen en el examen. Se las tienen que aprender de memoria, estas características, recordarlas siempre. Entonces, vamos a ver primero unas características de la pendiente, que son muy importantes. De la pendiente vamos a tener tres opciones. Como la pendiente es una constante, es un número, entonces puede ocurrir tres cosas. Que sea mayor que cero, que sea un número menor que cero, o que sea un número igual a cero. Eso se llama tricotomía. Entonces, puede ocurrir una de esas tres cosas con la m. ¿Qué pasa si esa m es mayor que cero? ¿Qué significa m mayor que cero? Que la m sea positiva, que sea un número positivo. Entonces, cuando la m es mayor que cero, vamos a decir que la función es creciente. Es creciente. O sea, que va para arriba, ¿verdad? Tenemos la opción de que m sea menor que cero. Puede suceder que m sea menor que cero. Menor que cero, ¿cómo sería el número entonces? Menor que 0. Decreciente. Negativo. Negativo, y sería correcto, como dijo la compañera también, sería Decreciente. decreciente. Entonces, en el examen de bachillerato a veces les viene una gráfica de una función lineal. Y entonces les preguntan entre las opciones, el valor de m es negativo, el valor de m es mayor que cero. Y ustedes eso lo pueden deducir con solamente ver la gráfica. Si la gráfica es creciente, la m es mayor que cero. Si la gráfica es decreciente, la m es menor que cero. Son preguntas de análisis, usualmente en esta parte. Son preguntas de analizar. Todas estas definiciones que estamos viendo. Y entonces, si m no es mayor que cero y m no es menor que cero, entonces m tiene solo una opción. M es igual a cero. Y cuando m es igual a cero, entonces decimos que la función es constante. Constante. O sea, va a tener esta forma, de aquí va a ir paralela al eje X. ¿Entendido las tres características de la pendiente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se las tienen que aprender de memoria, ¿verdad? De esas características. Ahora, ¿qué otras características son importantes en la función? Estas de aquí, que a veces se las preguntan, y es una fórmula. Eso de ahí significa intersección en el eje X. Recuerden el símbolo intersección, lo vimos al principio de relaciones. Intersección. La intersección con el eje X es una fórmula. Es una fórmula. La fórmula es menos b sobre m, coma 0. Aquí vamos a encontrar el valor de x. Recuerden que la intersección en el eje X es un par ordenado, donde el único que tiene valor es x, la y es 0. Por eso aquí el único que tiene valor es x, el y es 0. ¿Y cómo calculamos esa intersección? Tomamos la b del criterio y la dividimos, bueno, la tenemos que poner negativa, y la dividimos entre la m que nos están dando en el criterio. Ahorita hacemos todo eso, ahorita estamos viendo solo fórmulas. Y también les piden la intersección en y, y la intersección en y es muy fácil deducirla. Es simplemente el par ordenado. En la intersección en y es un punto que queda en el eje y. Profe, Entonces el x vale 0. Dígame, algo pasó, me salí yo, se salió usted o se salió todo el mundo. ¿te salió solo usted? Aquí Yo lo estamos. vi antes, se desapareció. ¿Y por qué? Aquí estamos, Rogelio. Y yo no veo a nadie ahora, solo bueno, lo que el profe está diciendo.
No, pero usted se sí se proyecta. ve. Voy a Ok. dejarte compartir un momento para ver. Ahora sí. Ahora sí, vuelvo a compartir. Entonces, recuerden que los puntos en el eje Y, cuando quedan en el eje Y, cuando vimos al principio graficar puntos, eran la forma 0, Y. Cuando quedan en el eje Y, solamente la Y tiene valores, el X siempre va a ser 0. Entonces, aquí para nosotros encontrar la función lineal, va a ser solamente encontrar el 0, B. ¿Y quién es B? El B está en el criterio de la función. Pero se lo van a dar, ¿no? En el examen de bachillerato no les van a dar el valor de B, ustedes tienen que calcular B. ¿Y cómo calculamos B? Vean cómo se calcula B. Vamos aquí a agregar otra paginita. Bueno, con la intersección en el eje X y la intersección en el eje Y, ¿alguna duda? Son fórmulas que se tienen que aprender. No, eso está claro. Listo, ya casi las aplicamos para que vean cómo se hace. Y vamos a escribir aquí, en los casos. Ya casi les hablo. Entonces, en los casos donde nos va a tocar calcular B, que en el examen de bachillerato siempre les va a pasar, les va a tocar calcular B, porque no se encuentra en el criterio, el ejercicio a ustedes les tiene que dar por lo menos un punto que se encuentre en la recta. ¿Qué significa eso? Que les tiene que dar un punto. Significa que si nosotros tenemos esta función lineal de aquí, como es una recta, tiene una cantidad infinita de puntos. Les tiene que dar por lo menos un punto de la recta. Tienen que darles al menos un punto en la recta para poder calcular B. Entonces, ese punto de aquí, ¿cómo se representan los puntos en el plano de coordenadas? ¿Con cuáles letras? X y Y. X y Y. Ese punto es un, perdón, ese punto es un X y Y, correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir los valores de X y Y en el criterio y despejar B, no el B. Bueno, sí, el B. Se hace rapidito porque solo vamos a sustituir el valor de X y Y en el criterio de la función. Sustituimos el X y ya nos va a quedar B como variable porque todo tiene numeritos, ya. Nos va a quedar solamente la variable B. Pero recuerden que en la calculadora nosotros no ponemos B, no podemos poner otras letras. Cuando vamos a poner variables en la calculadora tenemos que usar X. Entonces, para que no se confundan con el montón de X que vamos a trabajar. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer el primer ejemplo en la calculadora para que recordemos cómo se usaba la calculadora. Y ya todos los demás, ustedes lo van a hacer solitos en la calculadora para yo no tener que estarme pasando de las notas a la calculadora, porque entonces hay que dejar de compartir y compartir en la computadora y se hace ahí un desorden. Entonces, lo voy a hacer solo una vez para que recordemos y después ya ustedes siguen el hilo. ¿Entendido? Sí, pues.
Ya nosotros lo Sí, hemos profe. hecho antes, de por sí, lo de calcular ecuaciones en la calculadora. Entonces, primero escribamos el ejemplo. Voy a quitarme aquí, chicos, yo estoy escribiendo rápido, ¿verdad? Siempre se los digo, porque yo les paso el documento. Habíamos quedado en ese acuerdo. Entonces, dice la primera. Determine el valor de B en la función f de x es igual a 5x más B si pasa por el punto A menos 1, menos 3. Entonces, primera pregunta, ahí el ejercicio no se los está pidiendo, pero se los voy a preguntar yo. ¿Cuánto vale M en ese ejercicio? 5x. 5. 5. Bueno, 5. 5. 5. La M acompaña la X, ¿verdad? Entonces, M vale 5. Entonces, ¿esa función es creciente, decreciente o constante? Es creciente. Es creciente, que es mayor a 0. Correcto. Como M es positiva, M es mayor que 0, decimos que esa función lineal es constante. Entonces, vean. Vean lo que hacemos. Escribimos el criterio de la función. Pero recuerden lo que hemos visto en todas estas clases. F de X es lo mismo que Y, ¿verdad? Después ustedes lo pueden hacer directo, no hay problema. Yo lo voy a hacer ahorita por pasos para que ustedes vean la idea. F de X es lo mismo que Y. Entonces yo voy a escribir que Y es igual a 5X más B. ¿Cuánto vale Y? Menos 3. Menos 3. 3. La tenemos ahí, ¿verdad? Menos 3. Eso es igual a 5. Yo lo pongo con paréntesis, me gusta más. Ustedes deciden cómo ponerlo. ¿Cuánto vale B? Perdón, X. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces escribimos aquí menos 1. Cerramos paréntesis y colocamos más B. Y ahí nos queda una ecuación donde nuestra variable es B. Eso se puede hacer a mano. Si ustedes quisieran, se puede hacer a mano y se hace rápido también. Entonces, el que quiera hacerlo a mano, lo hace a mano. Simplemente resuelve esta multiplicación. 5 por menos 1 nos va a dar menos 5 y lo mandan al otro lado a hacer su operación contraria, o sea, a sumar. Y ya les queda el valor de B. El que quiera Menos hacerlo 5 a da, mano. supuestamente, en la calco. Vamos a ver. Lo voy a hacer para los que quieran hacerlo en la calco. Dejo de compartir aquí. Denme un segundo para abrir la calco. Vamos a compartirle la calco. ¿Cuánto le dio? Le sale, chicos, la calco. A mí Sí. me dio menos 5. Sí, profe. Dice que Y era menos 3, ¿verdad? Entonces escribimos menos 3. Ujú. Aquí queda en video para que cuando estén haciendo práctica, recuerden que aquí en la clase hicimos lo de la calculadora. Dice que Y es menos 3 y sigue igual. Entonces en la calculadora escribamos este igual rosado. Alfa igual. Ujú. Sigue 5, que es M, la constante se mantiene, y X vale menos 1. Más, y no tenemos el valor de B, que es nuestra variable. Entonces, no podemos escribir B, ¿verdad? ¿Qué escribimos en la calculadora? ¿Alfa qué? X. Alfa X. Alfa X. X es lo mismo que B en este caso. No nos confundamos con la X del par ordenado. Y le damos shift calc igual. ¿Cuánto nos dio? 2. En X 2. 2. 2. ¿Esa X qué era en el ejercicio? El B. B. El B. Entonces voy a dejar de compartir. Ya vimos cómo se hacía lo de la ecuación. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Entonces nos queda aquí que B es igual a 2. Y ya hemos encontrado la solución del ejercicio, ¿verdad? Que nos está pidiendo el valor de B. Eso fue en la cálculo. Vean cómo se hace manual, para que quiera hacerlo manual. Hacemos esta operación de aquí. ¿Cuánto es 5 por menos 1?
-5. Menos 5 más b. Y tenemos que despejar la b. Menos 5, ¿cómo va para el otro lado entonces? A sumar. Correcto, más 5. Eso es igual a b. ¿Y cuánto es menos 3 más 5? ¿Cuánto nos da menos 3 más 5? 2, profe. 2. Eso es igual a b. Y ahí ya nos queda el valor de b. Ustedes deciden cómo hacerlo. Si lo hacen en la calco o lo hacen a mano. ¿Entendido? Sí, profe. Entendido, profe. Entonces, el criterio de esa función es f de x igual 5x más 2. Vamos a hacer otro ejemplito. Menos 1,9. Ok. Vean esa de ahí. Dice, determine la monotonía de f. La monotonía es si es creciente, decreciente o constante. La intersección en x, la intersección en y, si f de x es igual a menos 4x más b, no nos están dando el valor de b, y pasa por a menos 1,9. ¿Cómo se hace esto? Entonces, vean, la monotonía sale directa. ¿Cuánto vale m en ese ejercicio? Menos 4. Es decreciente. Menos 4. Correcto. M es menor que 0, entonces hemos encontrado la monotonía, es decreciente. Ya hicimos el primer paso, la monotonía. ¿Entendido? Ujú. Vean ahora, nos pide la intersección en el eje X. Y la intersección en el eje X es una fórmula que ustedes se la van a tener que aprender de memoria. Es menos b sobre m, coma 0. ¿Cuánto vale m? Menos 4. Menos 4. M vale menos 4. ¿Cuánto vale b? No sabemos. No sabemos cuánto vale b. ¿Podemos averiguar cuánto vale b? Sí. Sí, como lo hicimos en el ejercicio pasado. Correcto. Y así es como viene en el examen de bachillerato. Les va a pedir, el ejercicio les va a pedir la intersección en X o la intersección en Y les va a dar el criterio sin el valor de B. Para que ustedes vayan a calcular B para que puedan después calcular la intersección en X o en Y. Algunos ejercicios, otros solamente les piden el valor de B. Es cuestión de suerte. Entonces, vamos a ir a calcular el valor de B. Decimos, f de x es lo mismo que y, ¿verdad? F de x, lo voy a escribir, ustedes lo pueden hacer directo, no hay problema. Y tenemos que y es igual a menos 4x más b. ¿Cuánto vale y? 9. 9. Eso es igual a menos 4, abrimos paréntesis. ¿Cuánto vale x? Menos Menos 1. 1, correcto. Cerramos el paréntesis. No leí el color. Más b. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Hacerlo manual o hacerlo en la calculadora? Con la calco 100%, profe. Con la calco. Entonces, hágalo en la calco y denme el valor de b. Entonces, 5. 5. En este caso, b sí es 5. 5, sí, profe. Ahora sí, ya que tenemos el valor de b, podemos ir a calcular la intersección en x. Entonces, si nos venimos a calcular la intersección en x, hacemos una sustitución. Vean, chicos, tengan cuidado. ¿Qué hay adelante de la b? Negativo. Negativo. Un negativo. Ese negativo es de la fórmula. Si la b les da negativa, les van a quedar dos negativos juntos. ¿Entendido?
Ok, ok. Entonces, nos ahí da de momento ese negativo es de la fórmula. Y B nos dio nos diera 5. negativo, lo metemos en un paréntesis, no, nada que ver. Podría ser una opción, no hay problema, lo pueden poner en un paréntesis. Ok. ¿Y M cuánto vale? -4. Menos 4. Menos 4, C. Y ustedes siempre corroboren en la calculadora si esto se puede simplificar o no. Ustedes nada más ponen en la calculadora menos 5 sobre menos 4. Si se simplifica, lo simplifican y si no, ponen la respuesta que les dio. ¿Qué pasa si ponen menos 5 sobre menos 4 en la calculadora? ¿Cuánto les queda? 5/4, pero positivo. Pero positivo. Por eso hay que poner en la calculadora. Porque en el examen les pueden poner 5/4 negativo o 5/4 positivo. Y vean que es positivo. ¿Por qué queda positivo? Porque menos y menos se hacen más. ¿Cómo hacerlo? A alguien que ya lo haya puesto en la calculadora, nunca se los piden en decimal. A ustedes las respuestas se las dan en fracciones. Pero yo quiero hacer una cosa ahorita para que ustedes vean. Nada más solamente una vez lo voy a hacer. Entonces, 5/4, ¿cuántos en decimales? 1.25. 1.25. 1.25. Acordémonos de ese número. Solo para que ustedes vean una cosa. 1.25. Ahora sí, vamos a ir a averiguar la intersección en B. Perdón, en Y. Y la intersección en Y, si sale rápida, la intersección en Y es 0, B. ¿Cuánto vale B? Menos 5. Ah, no, 5, perdón. 5 positivo. 5. 5 positivo. Y vale 5 positivo. Entonces, ya hemos encontrado las tres cosas que nos pedía el ejercicio. Nos pedía la monotonía que está ahí, decreciente. Nos pedía la intersección en X que está ahí, 5/4. Y nos pedía la intersección en Y que está ahí, 0,5. Y para poder encontrar esas cosas necesitábamos encontrar primero el valor de B. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, profe. Ahora vean lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer. Ustedes no tienen que hacer esto, pero esto es nada más para que ustedes Profe, ya sé, vean es que el sí es cierto internet de todo mi eso que casa que estamos se haciendo. está yendo, perdón. Ah, te volviste ahí. Sí. Lo voy a hacer solo una vez por hoy para que ustedes nada más tengan la idea de lo que está pasando, de lo que estamos viendo. Vean que si yo grafico esa función en un plano de coordenadas, que la función era y es igual, y pusimos menos 4x. Primero, ¿cómo nos quedó la monotonía? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Ah, No, no, nos no, quedó perdón, decreciente. decreciente, porque era -4. Decreciente, correcto. Menos 4x. Vean ahí ya la función, ¿cómo está quedando? Ahí está quedando decreciente de momento, ¿verdad? Y si le agregamos lo del b que hayamos encontrado, ¿verdad? Ya no escribimos más b, escribimos 5, que fue lo que encontramos de b, la función se me corre un poquito. Entonces ahí ya está la función que analizamos. La función es decreciente, ahí ustedes están viendo en la pantalla que la función es decreciente, intersecaba al eje y en 0,5, y vean que ahí está intersecando a y en 0,5. Está tocando el punto 5, ¿sí lo ven? Y a X lo tocaba en 1.25, me dijeron, ¿verdad? Si bajamos ahí, vemos que sí es totalmente cierto que toca a X en 1.25. Ese es el análisis que nosotros estamos haciendo a partir de un criterio con esas fórmulas. ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Listo, ahí tenemos la función decreciente y sus intersecciones en los ejes. Y la monotonía, ¿verdad? Que es lo que les preguntan usualmente en el examen. Voy a volverme a pasar a las notitas. Vamos a hacer otro ejemplito de estos. Vamos a hacer aquí un ejemplo 3. Y vamos a escribir esta misma instrucción. Me la voy a traer por abajo. Solamente que vamos a cambiar la función. Para que ustedes vean. Ahí tenemos. Vamos a averiguar todo otra vez. 3. Aquí la función más bien es esta. X más B. Y esta pasa por el punto. Ay, no les mostré eso, vean. Menos 5,4.
Vean que esa función anterior pasaba por el punto menos 1,9, ¿verdad? Fue lo que nos dio el ejercicio. Sí. Vean en la gráfica que esta función está llena de puntos, llena de puntos. Y vean que si yo me ubico ahí en el eje X, vean el eje X menos 1, ¿verdad? Es que aquí no puedo poner el puntero. El X menos 1. Y si yo subo en ese X menos 1 a encontrarme con Y, me encuentro con 9. El punto menos 1,9 es parte de la gráfica. Vean cuando yo lo grafico. Menos 1,9. Me tiene que quedar en la gráfica. Y ahí está el punto menos 1,9 en la gráfica, el punto A. Se cumple absolutamente todo lo que estamos viendo en la parte algebraica a su gráfica. Ahora sí, tenemos esta de aquí. Determinar la monotonía de F, la intersección en X, la intersección en Y. Si sabemos que f de X es igual a X más B. Y pasa por el punto A menos 5,4. Veamos aquí lo primero que podemos calcular sin ni siquiera hacer ningún cálculo. M. ¿Cuánto vale M? 1. 1, ¿verdad? Y tienen que tener cuidado con eso, porque algunos dirán, no hay nada a la par de la X, es 0. Y no, no es 0. Acuérdense que si tenemos una letra y no hay nada a la par, automáticamente decimos, ahí hay un 1 que no vemos. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿esa M es mayor que 0, menor que 0 o igual que 0? Mayor que 0. Mayor. Que 0. Mayor que 0. Entonces, ¿cómo es la función? Creciente. Creciente. Ok, está bien. No sé si lo estoy entendiendo bien. Estamos Por el escuchando un momento se va audio, a quedar con chicos. el cuchillo que ya tiene. Chicos. Entonces sería, si es así, Rogelio, es suyo, creo. muchísimo. Ya. Luego decían algo que no se debía, entonces mejor lo silencié. Vean. Sabemos que es creciente porque la M la sacamos ahí directo, ¿verdad? M es 1, mayor que 0, creciente. Pero, para calcular la intersección, en el eje X, la fórmula era menos B sobre M, 0. Y tenemos el valor de B. No. No tenemos el valor de B, ¿verdad? Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a ir a calcular B. Ya lo voy a escribir un poquito más directo. Recuerden que f de x es lo mismo que y. Entonces tenemos que y es igual a x más b. ¿Cuánto vale y? 4. 4. 4, ¿verdad? Y, perdón, puse la x. Y vale 4. Entonces escribimos 4. 4 es igual. ¿Y x cuánto vale? Menos 5. Menos Menos 5. Menos 5. Más b. Esa sale todavía más directa si la hacemos a mano. Pues Pero si 9, quieren hacer ¿no? en la cálculo, hagan en la cálculo y me dice cuánto es. 9, ¿no? 9. Correcto, 9. B es igual a 9. Ahí ya encontramos el valor del B que necesitamos. Vamos a ir a sustituirlo ahora sí, en la fórmula. En la fórmula tenemos menos B. Bueno, abrimos el paréntesis porque el resultado es un par ordenado, ¿verdad? Menos B, menos de la fórmula. ¿Y cuánto vale B? 9. 9, ¿verdad? Sobre M. ¿Cuánto vale M? 1. 1. 1. Excelente. Coma 0. Y recuerden poner siempre eso en la calculadora. Menos 9. ¿Cuánto nos da menos 9 sobre 1? Menos 9. Menos 9. Nos queda menos 9,0. La intersección en el eje X. Y aquí tenemos que esta era creciente. Y ahora vamos a ir a averiguar la intersección en Y. La intersección en Y es súper rápido. Y esa ya se la deben de saber de memoria. ¿Es el par ordenado cuál? Menos 9, 0. 0, Ah, el de arriba. no, la intersección en Y por fórmula. 0, B. 0, B. 0, B. ¿Y cuánto vale B? 9. 9 positivo. Vean que la intersección en X nos quedó con 9 negativo en X, pero la intersección en Y nos quedó con 9 positivo en Y. ¿Alguna duda con esto? No, bro. No, profe. No, profe. Listo. Eso es lo que se les evalúa de función lineal en el examen de bachillerato.
Ya casi vamos a hacer ejemplos con acercamiento al examen. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar con función cuadrática de una vez. ¿Qué es lo que pasa con la función cuadrática? La función cuadrática, lo que sucede es que esa sí es de muchísimo, muchísimo análisis en el examen. Y en general la función cuadrática es un análisis grande, 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 grande. Entonces, ahí sí hay muchas cosas que aprenderse de memoria, fórmulas, acordarse. Entonces vayan haciendo un fichero con fórmulas para que se las vayan aprendiendo de memoria. Porque les dan parábolas y ahí les van a preguntar que si el discriminante podría ser tanto, que si el valor de la A podría ser tanto y un montón de cosillas ahí. Entonces, vayan haciendo un fichero con fórmulas. Para esa parte sí es necesario que vayan haciendo un fichero de fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber de la función cuadrática? Vamos a agregar aquí una paginita. A las 7 en punto nos vamos para el receso. Tranquilos, aunque hayamos comenzado. La función cuadrática. Vean, si nosotros estábamos trabajando con la función lineal y la función lineal era de la forma mx más b, decimos que es lineal o unitaria, porque la x está elevado a la 1. Ahora que estamos trabajando con la función cuadrática, más bien vamos a tener un x elevado a la 2. Y si ustedes vieron en la gráfica que hicimos, que sea lineal, uno la puede asociar a que la gráfica tiene una única solución o que va a tocar al eje x en un punto. Ustedes ya vieron que tocaba el eje x en un punto. Con la función cuadrática no, como es un x elevado a la 2, más bien va a tocar a la gráfica en 2 puntos. Y la mayoría de las cosas van asociadas a eso, a 2 puntos, y un montón de cosillas ahí bonitas. Entonces aquí no vamos a escribir tanta teoría así, de definición, vamos a decir que su forma es ax al cuadrado más bx más c. Y se me olvidó escribir aquí adelante f de x. ¿Ven? Ahora ya tenemos una variable elevada a la 2. Cuando ustedes tienen esas variables elevadas a la 2, ya sabemos que estamos hablando de una función cuadrática. Y si ustedes vieron en la función lineal, lo que me formaba eran rectas. La función cuadrática no. La función cuadrática en su gráfica me va a formar parábolas. Entonces, para estas parábolas vamos a tener dos opciones. Una parábola. Puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. Puede ser alguna de esas dos formas. Una carita triste y una carita sonriente. ¿De qué va a depender la forma de la parábola? Que vaya con las flechitas para abajo o las flechitas para arriba. Ya casi hablamos de eso. De alguna de estas variantes. Va a depender eso. Que es como creciente, decreciente con la M. Pero en la parábola va a depender de la A. Entonces, la A define la concavidad. Entonces, en el examen de bachillerato, a ustedes les puede venir una gráfica como esta de aquí. Y entonces vienen las proposiciones. A es mayor que 0, A es menor que 0, A es igual que 0. Entonces, ustedes con solo ver la gráfica, igual que en la función lineal, ya pueden definir si A es mayor que 0 o menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si A es mayor que 0, o sea, eso quiere decir un número positivo, ¿verdad? Vamos a decir que la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Y qué quiere decir cóncava hacia arriba? Que va a tener esa formita. Feliz. Y si A es menor que 0, vamos a decir que es cóncava hacia abajo. O sea, triste, como dijo Rogelio. Y voy a ponerles aquí en rojo algo que no va a pasar nunca en la función cuadrática. A nunca No puede ser ser igual. 0.
A nunca puede ser 0. Nunca, 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 nunca. Si ustedes en alguna opción B que dice A es igual a 0, la descartan completamente. ¿Por qué A no puede ser igual a 0? Porque si ustedes, recuerden que cualquier cosa que ustedes multipliquen por 0 es 0, ¿verdad? 5 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, 2 por 0 es 0. Entonces, 0 por x al cuadrado es 0. Se me desaparece esto de aquí. Y si se me desaparece eso de aquí, me queda bx más c, o sea, mx más b, se me convierte en una función lineal. Entonces, por eso A nunca puede ser 0. Si A es 0, deja de ser una función cuadrática, pasaría a ser una función lineal. Entonces, ¿entendió lo de la concavidad por el momento? Sí, profe. Sí, Entonces, sí. vean, para la función cuadrática son como 6, 7 análisis los que tenemos que hacer. Este es apenas el primero. Después del receso les voy a escribir el criterio y vamos a trabajar directamente con la aplicación, porque es la única forma, trabajándolo directamente con la aplicación. Entonces, son las 7:01, nos vemos a las 7:11 aproximadamente. ¿Entendido? Ok, profe. Ok, profe. Listo. Ok, quise iniciar solamente con la OEA para que tuvieran esta idea de que A me da la concavidad para arriba o para abajo, porque, digamos, si trabajo ahorita con una negativa, pues nos vamos a basar solo en la negativa. Si trabajo con una positiva, pues nos basaríamos en una positiva. Entonces, vamos a hacer el análisis de una función cuadrática, ya directamente, para que vayamos haciendo de una vez cálculos. Entonces, vamos a trabajar con f de x igual x al cuadrado más 2x menos 13. Y esta es una función lineal que va de R a R. Esto se puede escribir invertido. Probablemente se escribe adelante, pero aquí lo escribe al revés. No difiere. El dominio es R y el codominio es R. Vean lo que sucede acá. Entonces, primera característica que ustedes van a tener que estudiar de la función lineal. 1. Concavidad. Concavidad. Entonces, la concavidad, como vimos ahorita al inicio, se basa en A. Entonces, en esta función de aquí, ¿cuánto vale A? 1. 1. A es igual a 1. Eso significa que A es mayor que 0 o menor que 0. Mayor. Mayor, ¿verdad? Mayor que 0. Entonces, vamos a decir, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia arriba. Correcto. Hacia arriba. Entonces, correcto. Es una función que decimos que es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Correcto. Después de la concavidad, vamos a estudiar el discriminante. El discriminante de la función. ¿Han escuchado ese concepto antes? En noveno ustedes lo trabajaron en la ecuación cuadrática. Discriminante. Y noveno, hace como 20 años. Exactamente, eso No, estaba no, no. pensando. No. El discriminante es una fórmula que tampoco viene en el examen, ¿verdad? Como les digo, tienen que ir haciendo un fichero de fórmulas para que se las vayan aprendiendo. Vean el discriminante. El discriminante se va a trabajar con este simbolito de aquí, con un triangulito. Y vamos a decir que el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Así se calcula el discriminante, b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Y para qué nos sirve el discriminante en la función cuadrática? El discriminante va a pasar esto. El resultado que nos va a dar el discriminante es un número.
porque yo voy a sustituir el valor de B, voy a sustituir el valor de A y voy a sustituir el valor de C. El resultado es un número. Y como hablamos ahora anteriormente en la función lineal, si es un número va a ocurrir tres cosas. El número puede ser negativo, el número puede ser positivo o el número puede ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el discriminante es mayor que 0? Si el discriminante es mayor que 0, vamos a decir que, ¿qué significa ese símbolo? La U para abajo. Interseca. Intersección. Correcto. Intersección, correcto. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, significa que la función va a intersecar al eje X en 2 puntos. Y esto es importante porque a veces a ustedes les viene en el examen una gráfica de una parábola y entonces ahí ustedes van a ver si interseca X en 2 puntos, en un punto o en ninguno, y entonces ahí ustedes pueden concluir un posible valor de discriminante, porque si se los preguntan, esos son los análisis que les hacen. Entonces puede ocurrir que el discriminante sea mayor que 0, que el discriminante sea igual a 0, y entonces si es igual a 0, vamos a decir que interseca X solamente en un punto. Y si el discriminante es menor que 0, si es menor que 0 es un número ¿cómo? Negativo. Negativo. Negativo, ¿verdad? Si es menor que 0 es un número negativo. Entonces, si el discriminante es menor que 0, vamos a decir que no hay intersección. Las comitas van en X. No hay intersección en X. Entonces, esas son las tres posibles consecuencias que nos va a dar el discriminante. Que interseca X en 2 puntos, que interseca X en un punto, o que no haya intersección en X. Vamos a ir a ver qué pasa con el discriminante de esta función de aquí, de X al cuadrado más 2X menos 3. Según ese criterio que tenemos acá arriba, ¿cuánto vale A? 1. 1. Vean, basémonos con esto que escribimos arriba ahora. Con f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. A es 1. ¿Cuánto es b? 2. 2. ¿Y cuánto es c? Menos 3. Menos 3, No. ¿verdad? Sí, Menos 3. sí, menos 3, correcto. Entonces, vean que aquí arriba cuando hicimos el criterio de la función, pues escribimos que a va a estar a la par de x al cuadrado, b va a estar a la par de x a la 1, y que c no tiene x, c no tiene x. Entonces, si nos venimos aquí al criterio, a la par de x al cuadrado, no hay nada, o sea, 1, que fue lo que me dijeron ustedes ahora. A la par de la x, solamente hay un 2, entonces aquí escribimos 2. Y el término que no tiene x es negativo 3. Aquí entonces ya tenemos los valores de A, de B y de C. Y vamos a ir a calcular el discriminante entonces. Profe, ¿ese orden puede variar en algún momento? Casi siempre se las dan acomodadas. Sí puede llegar a variar, entonces ustedes acomodan x al cuadrado, x y el término sin más. Lo acomodan en orden de polinomio, en orden del grado del polinomio. Ok. Entonces, pero en el examen siempre se las ponen en el orden correcto. Entonces, ¿cuánto vale B? 2 a la 2. 2, o sea, 2 y es 2 a la 2. Menos 4. Correcto. 2, voy a dejar en negrito lo que queda en la fórmula, ¿verdad? El 2 que está ahí, porque el B vale 2. Menos 4, que es la constante, por A, que A 1 vale 1. por menos 3. Por menos 3, que vale C. Yo usualmente, yo en lo personal, escribo esto dentro de paréntesis. Así como quedó sin paréntesis, uno no lo puede meter en la calculadora, o eso hay que hacerlo manual, profe. Sí, sí lo pueden poner en la calculadora. O a veces también me gusta más, todavía me gusta más, si ustedes quieren hacerlo, poner en paréntesis este y poner en paréntesis este. Me gusta más así. Por los negativos. Y eso no hay que ponerle shift cal ni nada, no. No, Da eso es nada 16. más ir a averiguar el valor del número, correcto. Ir a averiguar el valor del número. ¿Cómo? Da 16. Da 16. El discriminante es 16 para esta función de aquí arriba, ¿verdad? X al cuadrado
más 2x menos 3. El discriminante es 16. Entonces, si yo llegara a graficar esa función, ¿cuántas veces va a tocar el eje X, esa parábola? 2 puntos, no. 2 puntos, sí, porque es Sí, mayor que 2 0. puntos, sí. 2 puntos. Vamos a hacer aquí, Profe, ¿y para qué lo de los paréntesis? por el caso en el que estén negativos, que a veces la calculadora no los reconoce o uno no los escribe, entonces yo soy el que los pongo por gusto. Si ustedes no Entonces, los ponen, yo creo que no les afecta la respuesta. entonces, como consejo, lo que sea negativo lo metemos en paréntesis, ¿no? Sí, eso se los dije desde la primera clase. Bueno, pero no me lo metí en paréntesis y dio 16. Yo 16, sí, como te digo, a veces le sale bien, pero la calculadora se le agarran loqueras y no los reconoce, hace loqueras extrañas. Entonces, casi siempre, bueno, siempre los negativos, yo los recomiendo ponerlos en paréntesis, siempre, Ok. siempre. Ok. Entonces, aquí en azul yo en la mayoría de las cosas voy a ir escribiendo el funcionamiento de lo que estamos haciendo para el análisis que después vamos a hacer en conjunto con el examen. Vamos a agregar aquí otra paginita. Y entonces, ya calculamos ese discriminante. Tercera opción. La tercera análisis que vamos a hacer va a ser esto de acá. Intersección en X. La intersección en X. Como nosotros ya sabemos que el discriminante es mayor que 0, pues nos tienen que dar dos resultados. Si el discriminante hubiese sido igual que 0, nos tiene que dar un resultado. Y si el discriminante es menor que 0, ni siquiera lo tenemos que calcular. No existe la intersección en X, no hay que calcular. Entonces, ¿cómo se calcula la intersección en X? Fácil. No hay que hacer nada de proceso. Igualar la función a 0 calcular en la calculadora. No, bueno, calcular no. Usar la calculadora. Y necesito ahorita que me responda. ¿Quiénes tienen la calculadora azul y quiénes tienen la calculadora blanca? Profe, yo tengo la blanca. Yo tengo el azul. Ok, Yo la blanca. ok. Los que tienen la azul van a hacer esto de aquí. Los que tienen la azul tienen que entrar de una forma, los que tienen la blanca van a entrar de otra manera. Pero al final vamos a llegar a una pantallita exactamente igual, donde el proceso se hace lo mismo, las sustituciones se hacen igual. Entonces, los de la calco azul, lo que tienen que hacer es tocar mode 5 y creo que era 3. Tengo muchos años de no tocar una calculadora azul. Por aquello, si no les sale igual, me avisan y me mandan una foto y yo los guío. Y lo escribo aquí de una vez. Pero estoy casi Ya seguro me que era modo acordé. 5.3. Ya me acordé de eso. Sí. Profe, creo que es modo 5.1, ¿no? Modo 5.1, entonces. Ajá. Modo Modo 5.3 me tira la ABC. A El ver, modo ¿qué me lo 5.1. pueden mandar? Háganme un favor, alguno, en el grupo. Pongan Le voy a modo tomar 5. una foto. Ajá, modo 5 y me tomo una foto y yo les digo cuál es. no se ve. Es que el azul tengo años de no tocarlo. Eso con que no vi bien. A mí Mándenme me una salió foto. una cosa rarísima, yo no sé. Mándenme Dice una foto. dice A, 1, 2, B. Profe, ahí la mandé al grupo. Listo. Sí, modo 5.3. Listo. Los Sí, del modo azul. 5.3. Los del azul, modo 5.3. Sí, está bien, modo 5.3. Los de la blanca no. Los de la blanca tienen que hacerlo diferente el proceso. Y voy a compartírselos de una vez. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir aquí. Compartirle la calco. ¿Les está saliendo la calco? Profe, ahí lo mandé al grupo. Sí, A mí me profe. quedó así, Profe. en 5-3. Listo. Listo, gracias. ¿Vale? Entonces, vean lo que tienen que hacer los que tienen la calculadora blanca. Lo primero que van a hacer es tocar el botón menú. Este de aquí, menú.
Voy de nuevo. Menú. Después del botón menú van a tocar la A, la rosada. Pero no es necesario tocar alfa A, solamente tocan la A. Esta de aquí, ¿entendido? Ajá. Solo tocan la A, los de la blanca. Y les va a salir esto de aquí. A ustedes supongo que les va a salir en español. Sistema de ecuaciones y polinómica. Ahí van a tocar el 2. Y después del 2 vuelven a tocar el 2 porque estamos trabajando con una ecuación de grado 2. Me regreso de nuevo, entonces. Decimos que para calcular ecuaciones cuadráticas en la calculadora, lo que hacemos es menú, la tecla de A, 2, 2. Y aquí ya nos quedó la forma cuadrática. Esta misma forma es la que tienen ustedes en la calculadora azul. Y vean, ya que estamos aquí, aprovechamos. Ya que estamos aquí, aprovechamos. ¿Cuánto vale A según el ejercicio? Bueno, es que no, creo que no lo tienen apuntado. ¿Alguien lo apuntó? No, profe. Yo lo tengo. Bueno, entonces A Vale 1. A 1. valía 1. Escribimos el 1. Ahí está. Y le tenemos que dar a este igual de aquí. Igual. B. 2. Vean que nos está quedando la No. X solita, ¿verdad? Ahí va el B. El B vale 2. ¿Y cuánto valía el C? Menos 3. Menos 3. Negativo 3. Y le damos igual. Vean que di 1 igual, 2 igual, menos 3 igual. Y ahí ya tenemos la ecuación escrita. Veanla aquí donde está. Ax al cuadrado, o sea, 1x al cuadrado, más 2x, menos 3. Y aquí nos van a salir varios resultados a los que tenemos que tenerle cuidado, porque todos nos van a servir en el examen, absolutamente todos. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que a los de la calculadora blanca no les va a salir, solamente a los de la calculadora azul. Los de la calculadora azul sí van a tener que hacer ese proceso a mano. Los de la calculadora blanca no. Entonces, yo ahorita les voy a explicar cómo hacerlo a mano, pero para aprovechar de una vez que estamos aquí, vean que aquí les va a salir la primera opción, X1. ¿X1 quién es? A. No, esos son los resultados de la solución de la ecuación. ¿Dónde interseca X? Va a intersecar al eje X ¿en dónde? En el 1. En 1. En el 1. Y se supone que tiene que darnos dos resultados porque tiene 2 puntos. Y ahí está. X2. ¿Dónde interseca X2? En menos Menos 3. 3. En menos 3. Vean que si yo le vuelvo a los de la calculadora azul, hasta ahí creo que les llegan los resultados. A los de la blanca no. A los de la blanca si lo volvemos a dar igual. Vean lo que me queda aquí. Dice mínimo de ax al cuadrado más bx más c. Nos está quedando mínimo en x. ¿Cuánto es ese mínimo en x? Menos 1. Menos 1. Ya vamos a ver qué es eso. Y si le vuelvo a dar al igual, ahora me queda mínimo, pero en y. ¿Cuánto vale? Menos 4. 4. Menos 4. Ahora sí, voy a dejar de compartir. ¿Entendido qué fue todo lo que hicimos ahí en la calculadora? Sí, profe. Profe, ¿cómo se sale de ese modo? Para volver otra vez a la calculadora normal. Era Menú. modo. ¿En la blanca o en la azul? En la blanca. La blanca. En la blanca es menú Ajá. 1. Y en la azul también. En la azul es modo 1. Ok. Está bien, profe. Les comparto pantalla. A los de la azul no les salió lo del mínimo y el de X y Y, ¿verdad? No, no, señor. No, sí, no sale. Entonces, ahora sí. Vean que yo apunté todo. Aquí apunté las X1 y X2. Vamos a poner negrito porque esos son los resultados de la intersección en el eje X. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la intersección en el eje X es un par ordenado. Entonces, se me tienen que formar dos pares ordenados. ¿Cuánto vale X en el primer par ordenado? Menos 1. No, nos dio positivo, creo. 1. 1. Ahí se puso menos 1, profe. No. No, 1. Ah, X no, es igual a perdón. 1. Pero es que yo estaba viendo lo azul de abajo. Ah, no. Aquí esto. Las soluciones de la ecuación X1 y X2. Ok, 1, ok. Menos 3. 0. No, 0. Recuerden que las intersecciones en el eje X es un par ordenado. X, 0. Ok. Y el otro sería menos 3, 0. Menos 3,0. Ahora al final yo les grafico la función para que ustedes vean eso. Entonces, 1,0 y menos 3,0.
¿Entendido cómo encontrar la intersección con el eje X? Sí, profe, pero hay que practicar. Sí, sí, hay que hacerlo varias veces, porque no, igual Sí, que sí, con sí. todo, Ahorita uno queda bueno después la vamos a hacer un primera vez. ejercicio con una cóncava hacia, esta nos quedó hacia arriba, ¿era, verdad? Sí, esta nos quedó hacia arriba. Y Entonces ahora hacia arriba. vamos a hacer con una hacia abajo para que vean lo del final, que el final todavía es un análisis más grandecito. Después yo voy a seguir bajando esto que nos dio la calculadora, para guardarlo. Después de encontrar la intersección en X, hay que hacer un cuarto paso, que es la intersección en Y, y esta sí es más rápida que la intersección en el eje X. La intersección en Y es la fórmula 0, C. En la función lineal, 0, B. En la B. función cuadrática, 0, C. O sea, 0, y C vale negativo 3, ¿verdad? Según lo que hicimos arriba. Sí. Negativo 3. Y esto de aquí es la intersección en Y. Aquí voy a marcar las intersecciones en X. ¿Vamos bien hasta ahí? Llegamos. Sí, sí, claro, profe, sí. Sí, Ok. profe. Yo Práctica, tengo todo. con 8. No, todo es práctica. Es práctica, es práctica. Sí, 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 es van a ver, práctica. ahorita es porque apenas estamos entrando. Después vamos a hacer más ejemplos. Vértice. El vértice es otro punto importante en la función. El vértice es un punto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el vértice? Que depende de la concavidad de la función, lo vamos a llamar o mínimo o máximo. Y ustedes eso, chicos, vean, es que todo lo que estamos escribiendo y diciéndoles, se los preguntan en el examen de bachillerato, les dan una función y se las dan gráfica y les dicen, esa función tiene un mínimo, tiene un máximo, tiene el discriminante es mayor que cero, la A vale, la A es mayor que cero, cosas así. Entonces, no es tan numérica, es más de analizar. Entonces, el vértice, vamos a tener dos opciones. Si la función es cóncava hacia abajo, el vértice es este punto de aquí arriba. Y ese vértice, si es cóncava hacia abajo, lo vamos a llamar máximo. Caso contrario, si es cóncava hacia arriba, el punto lo vamos a llamar mínimo. Sí, Sí, profe. entonces, si es cóncavo hacia arriba, lo llamamos máximo. Si es Máximo. cóncavo hacia abajo, lo llamamos, perdón, si es cóncavo hacia arriba, lo llamamos mínimo, y si es cóncavo hacia abajo, lo llamamos máximo. Y a veces, entonces, solamente con el valor de A, ustedes pueden decir si tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿Por qué? Porque esta función de aquí, Yo la recorté. como es cóncava hacia abajo, la A, ¿cómo es? Negativa o positiva, Neg- mayor que cero, menor que cero. La A, Ne- Ajá, Negativa. mayor. negativa, porque es cóncava hacia abajo. Las cóncavas hacia abajo, la A Ok, es sí, menor sí. que cero. Y entonces, cuando A es menor que cero, significa que tiene un máximo. Porque a veces no les dan la gráfica, les dan solamente la forma algebraica y ustedes tienen que sacar todas esas conclusiones. Caso contrario, el mínimo, como es la A, ustedes vean la gráfica. ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Hacia Hacia arriba. arriba. Entonces, mayor que cero, menor que cero. Mayor. Mayor. Mayor que cero. Entonces, si la A es menor que cero, tiene un máximo. Si la A es mayor que cero, tiene un mínimo. Los de la calculadora blanca, bueno, esto de aquí, el vértice es un par ordenado. Va a ser X, Y. Nosotros venimos trabajando un ejercicio de la función esta, X al cuadrado más 2X menos 3, donde nos quedó que A era mayor que cero, era cóncavo hacia arriba. Entonces, ¿tiene un máximo o un mínimo? Mínimo. Un mínimo, ¿verdad? Estamos trabajando con esta opción de aquí Cóncava hacia abajo. arriba tiene un mínimo. Ajá. Es cóncavo hacia arriba, tiene un mínimo. Y vean los que tienen la calculadora blanca. Nos dijo que el mínimo en X es menos 1 y el mínimo en Y es menos 4. Hasta la calculadora ya nos dijo que esa función tiene un mínimo, no un máximo. Los que tienen la calculadora blanca, ¿sí o no?
Chicos, Profe, yo no puse atención en el momento que usted estaba diciendo eso. ¿Cómo era la pregunta? ok, voy de nuevo. Con esta función que estamos trabajando, ya nosotros sabemos que es una cóncava hacia arriba. Ajá. Como es cóncava hacia arriba, A es mayor que 0 y la función va a tener un mínimo. Ajá. Ese mínimo también se conoce como vértice, el Ajá. vértice de la función. Máximo mínimo Ok. es un vértice. Ujú. El vértice puede ser un máximo o puede ser un mínimo. En este caso que estamos trabajando es un mínimo. Es un mínimo. Entonces, cuando nosotros pusimos en la calculadora blanca la solución de la ecuación, aparte de que nos dio el valor de x1 y x2, la calculadora nos dijo mínimo de x es -1 y mínimo en y es -4. Exactamente, sí. La calculadora ya nos dijo que esa función tiene un mínimo, no un máximo. Y nos dio los valores del mínimo. Nos dijo que este punto es -1, -4. Ya encontramos el vértice. Los Entonces, que profe, perdón, lo último que tira la calculadora blanca es el vértice. es el vértice, el valor de x y el valor de y. Y la calculadora les va a decir a ustedes si es un mínimo o es un máximo. Ahí ya ustedes hasta la concavidad están teniendo, ¿verdad? Entonces ahí ella les digo, es un mínimo y un mínimo x y un mínimo y. Ahora en el próximo ejemplo vamos a trabajar con un máximo y van a ver que la calculadora ya no va a decir mínimo, va a decir máximo. Pero ¿qué pasa para los que no tienen la calculadora blanca y tienen que hacer esto a mano? Pues tienen que aprenderse la fórmula del vértice. Para la fórmula del vértice se trabaja con esto de aquí. Para calcular el x vamos a trabajar con menos b sobre 2a. Y para calcular el y vamos a trabajar con menos discriminante sobre 4a. Esas dos formulitas. Cuando hacemos esto de aquí, encontramos el valor de x. Cuando hacemos esto de aquí, encontramos el valor de y. La ventaja es que todo ya lo tenemos. El discriminante ya lo calculamos arriba. En el examen de Bachi casi nunca les piden el valor de vértice. Casi nunca. Entonces, vamos a aplicarlo solamente para que lo sepan hacer por aquello. Como es más análisis. Entonces, en la operación que hicimos en la calculadora, el último valor que nos dio era el valor del vértice. Sí, fue lo que acaba de decir la compañera. Es el vértice. Okay. Entonces, la calculadora la calculadora blanca, ¿verdad? La calculadora blanca nos da 4 resultados. O 3. A veces da 3 porque entonces es porque interseca x solo en un punto. Ustedes tienen que leer lo que dice la calculadora. Si dice x1, entonces tiene dos soluciones, x1, x2. Y los últimos dos son el vértice. Dice mínimo o máximo, esos son vértices. Entonces, para los que les toca hacerlo manual, van a tener que trabajar con esta fórmula de aquí. Menos b sobre 2a para calcular x, menos discriminante sobre 4a para calcular y. Vamos a ver si es cierto. Menos de la fórmula. Menos de la fórmula porque vean que aquí está negativo delante. ¿Cuánto vale b? 2. 2, ¿verdad? B valía 2. Escribimos la línea fraccionaria y viene una constante 2 que multiplica a la a y la a vale 1. 1. Bueno, es que yo siempre pongo todo en paréntesis, lo voy a poner sin paréntesis. ¿Y cuánto nos da? Menos 2 sobre 2 por 1. -1. Menos 1. Que vean que fue lo que nos dio la calculadora, que x es menos 1 para el vértice. Vamos a ir a calcular el y. Menos de la fórmula, ¿verdad? Menos de la fórmula. ¿Cuánto vale el discriminante? ¿Cuánto valía? Nosotros ya lo habíamos calculado. Aquí lo tenemos. ¿Cuánto es? 16. 16. Sería El menos discriminante. 16. Correcto. Menos 16. 4. Línea fraccionaria. No, 4 por 2. Abajo. 4. No. Ah, no. A no es 4 por 2. 1. Por 4 1. por 1. Ah, Ajá. ok. 4 por 1. Menos Porque 4. va eso. Ah, sí, sí, perdón. Es que lo vi al revés. Negativo 4. Menos Aquí ya 4. tenemos el valor de y. Exacto. Entonces, los que no tienen Ok. calculadora blanca, sí les toca hacer esto a mano. Los que tienen Eso la es un calculadora par ordenado. Eso es un par ordenado, es este de aquí. Vamos a escribirlo. Vamos a jalarlo. Vamos a decir que esto de aquí
FC para ordenado de ahí. Esta es la parte más tediosa. La parte de la función cuadrática es la parte más tediosa en las preguntas de función, porque hay que tener muchos conocimientos. A la función cuadrática se le hace demasiado análisis. De las 4 funciones que veamos, es la que más análisis se le hace. Entonces, ¿entendió esto del vértice? Sí, profe. Profe, Ok. Vamos a agregar aquí una paginita. Y vean lo que vamos a ver ahora. Este es rápido también, este que vamos a ver ahorita. Este es rápido. Vamos por el 6. Y el 6 es eje de simetría. Ya nosotros hemos trabajado ejes de simetría, lo trabajamos en la parte de transformaciones en el plano. Y habíamos dicho que el eje de simetría era la recta que me quedaba a igual distancia de las 2 figuras, ¿se acuerdan? Que si claro, yo tenía profe, sí. que yo tenía un cuadrado y otro cuadrado, nosotros decíamos que el eje de simetría era la recta que me lo reflejaba y que me los dejaba a la misma distancia. La función cuadrática, por ser una Ajá. parábola, pongámosla aquí, bueno, estamos trabajando con una cóncava hacia arriba. Por ser una parábola, y aquí está el vértice, ella cumple tener un eje de simetría. Esa línea que está ahí es el eje de simetría. ¿Y para qué me funciona en la función cuadrática, en la parábola? Porque este punto de aquí va a estar exactamente a la misma distancia de ese punto de ahí. Y otro punto aquí arriba va a estar exactamente a la misma distancia al eje de simetría. Entonces, en la parábola existe simetría. Ahora, esta recta que les acabo de hacer aquí, la que funciona como eje de simetría, voy a hacerla con otro color. Vamos a borrar todo esto. Esa recta de ahí. Eje. Esa recta que nos sirve como eje de simetría, para los que tienen la calculadora blanca, también la sacan rapidísimo. ¿Por qué? Porque vamos a decir que el eje de simetría ¿por dónde está pasando ese eje? En la parábola, ¿dónde la está cortando? Justo en el centro, En el a la centro. mitad, a la mitad. Ajá, en el centro. No. ¿Y quién está ahí en la mitad de la parábola? Este El punto, vértice. ¿qué es? El vértice. El vértice. Y esta es una recta vertical. Y las rectas verticales, ¿a cuál eje cortan? El El eje X. El eje X. Vean que estamos ganando todos los conocimientos que vimos al principio, ¿verdad? Entonces, el eje de simetría va a ser el X del vértice. Entonces, para este ejemplo, ¿cuánto valía el X en el vértice? -1. -1. Menos Como uno. menos 4. Entonces, Para este ejemplo, podemos concluir que X es igual a -1. Esto de aquí es el eje de simetría. Para los que no tienen la calculadora blanca, entonces, por fórmula, Mañana va a ser mismo me X compro esa cosa. menos B sobre 2A. Que vean que ustedes ya lo calcularon. Menos B sobre 2A está aquí, es el X del vértice. Sí, Ujú. Siempre va a dar menos uno, digamos. -1. siempre va a dar -1, correcto. Por fórmula X igual, menos B sobre 2A va a dar -1. Les doy la fórmula para los que no tienen la calculadora blanca y tengan que aplicar la fórmula. No, hay que comprarla definitivamente. No, no hagan esas inversiones, chicos, la calculadora es un No, poquito no, cara. no, es que eso no es una inversión, pues es ganancia. 18,000, Vale, vale. vale. No, ¿a dónde la compró? ¿En la Alemán o algo así?
Ya, yo la compré en Office Depot, profe, que era lo que me quedaba más cerca. Ya, es que oiga dónde fue. No, el lugar donde las venden más cómodas. ¿Cómo a Ahí no sé, dónde? entonces. No, Voy a averiguarles, sí, porque Oscar, algo había escuchado de un lugar donde las vendían como en 11,000. Sí, aunque 12,000. sea de segunda. pucha, Hay gente que las vende de segunda también. Ustedes pueden poner en las páginas de bachillerato que si ya gente lo hizo, solo lo usó para el examen, las venden. se Hay las gente vendo en después un del grupo de examen, ese bachillerato que hay número. en Facebook, ahí están vendiendo. Sí, Las ahí yo he venden visto en que 8,000. Ah, no, en 8.000 sí la compro. Sí, sí, se ven ahí en ese grupo de Facebook. Se llama Bachillerato por Madurez, el grupo. En Facebook. Ajá. Sí. Vean, chicos, la parte más tediosa de la función cuadrática, ahora sí, el último análisis. El último análisis es la monotonía y el ámbito. Entonces, con esa parte hay fórmulas, hay un montón de cosas. Entonces, yo lo que les recomiendo es, hagan la parábola. Ustedes hacen la parábola y les sale directo todo. Porque, vean, vamos a calcular aquí el ámbito. El ámbito. Tiene 14.910 miembros. El ámbito. El ámbito. Esta función que estamos trabajando era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Hacia arriba. 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 Entonces ustedes van a hacer aquí una pequeña gráfica. Lo que pasa es que para trabajar con el ámbito, con el creciente y decreciente, hay fórmulas para cuando es cóncavo hacia arriba, para cuando es cóncavo hacia abajo. Yo les voy a escribir las fórmulas porque en el examen de bachillerato ustedes les dan solo el criterio, el que teníamos arriba, y les piden el ámbito, o les piden el crecimiento o decrecimiento. Y entonces ustedes no tienen gráficas ni nada. Viendo el A de la fórmula, ustedes pueden sacarlo directo. Solamente que sí hay que aprenderse esas fórmulas. Yo lo que recomiendo es dibujen la gráfica, así chiquitita, sin números, sin nada. La gráfica y el vértice. Aquí tenemos un mínimo. Para este ejercicio que estamos haciendo, ¿cuánto vale este punto, este mínimo? Dijimos que valía -1. Menos Menos 1, uno. ¿qué? Ah, 4. 4 o -4, no recuerdo. 4. Menos 4. Menos 1, menos 4, No, ¿verdad? El sí. mínimo es menos 1, menos 4 porque es un par ordenado. Entonces, ustedes en el examen calculan el vértice, saben que la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y ya pueden sacar el ámbito de dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece. ¿Cómo? Vean aquí, no voy a hacer un gráfico a escala porque tendría que ponerme a graficar la función. Entonces, hagámoslo aquí afuera. Aquí, el vértice está como por aquí. Menos 1, menos 4. Entonces, el ámbito. ¿El ámbito en cuál eje se leía? En el eje Y hacia arriba, de abajo hacia arriba. En el eje Y de abajo hacia arriba. ¿Y cuánto Ah. vale el punto más bajo de esa función en Y? Menos 1. -1. No, en Y. En Y Ah, en Y. -4. -4. Ámbito, ¿verdad? El ámbito era en Y. Entonces, ese ámbito comenzaría en menos 4. Lo agarro. Coma. Y si ustedes ven la función, comienza en menos 4 hacia arriba. ¿Hacia dónde va? De ahí hacia arriba, hacia Hacia menos. cero. Hacia ¿A más dónde? infinito. Hacia más Hacia más infinito. infinito. Ah, Solamente con el vértice que ustedes hagan en la pequeña grafiquita, ustedes ya van a saber si va. Ustedes ven el punto, si está abajo, entonces el ámbito está hacia arriba, va hacia el más infinito. Pero si fuera cóncavo hacia abajo, entonces más bien viene y llega al punto, a su punto máximo, que sería en Y, ¿verdad? Igual el ámbito. Ok. Lo otro que les piden a veces es creciente y decreciente. Y creciente y decreciente, ¿en cuál eje se leía? el eje X no. En el eje X. Todo se lee en el eje X. Solamente el ámbito, no. En el Y. Solo el ámbito en el eje Y. Y vean, ustedes tienen aquí la gráfica. Esta parte de aquí crece o decrece.
Crece. Esa decrece, esa parte. Decrece. Va Decrece. cayendo, ¿verdad? Va Decrece y decreciendo. la otra crece. Esta va decreciendo Ajá. y el otro pedacito va creciendo. 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 Entonces, ¿viene decreciendo desde dónde? Desde más infinito. Oh, no. Recuerden que el eje X es Ah, de menos infinito a más infinito. ¿De dónde viene entonces? De menos De infinito. menos infinito. De menos infinito, ¿verdad? Viene de menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta más Hasta infinito. más infinito. Oh, porque eso sería toda Hasta la menos función. 1. hasta menos Hasta uno. menos 1. Para eso es el vértice. Ah, para eso ok. es los límites. Es que está tomando con la mitad. Sí, perdón. Es que eso lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Que es crecer y que es decrecer en la gráfica. Esta parte decrece y en este punto comienza a crecer. A crecer. Y recuerden que el punto que me sirve como intersección entre el crecimiento y el crecimiento siempre va a ir abierto. Siempre tiene que ir abierto, porque yo no sé si ese punto es a la parte que crece o a la parte que decrece. Ahora, vean en la parte del crecimiento. ¿Dónde comienza a crecer esa función? En el menos En uno. menos hasta 1 más y va infinito. para más Más infinito. infinito. Más infinito. Eso que yo les estoy escribiendo aquí se puede hacer con fórmula, pero a mí no me gusta hacerlo con fórmula, porque tendría que aprenderse la fórmula para cuando A es mayor que 0 y la fórmula para cuando A es menor que 0. Yo lo siento más factible que calculemos el vértice y después de calcular el vértice, veamos el análisis que hicimos a inicio de año, ¿verdad? A inicio de funciones, perdón. ¿Qué significa leer el ámbito en la gráfica? ¿Qué significa leer el crecimiento y el decrecimiento en el eje X? Y ustedes solamente con hacer la gráfica, ya saben que A es mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. Ya calcularon el vértice con la calculadora o a mano, ya tienen el vértice. Entonces, con esas dos cosas, ya pueden calcular ámbito, crecimiento y decrecimiento. Profe, una ¿Entendido? pregunta. Ajá, dígame. ¿Esta materia nos alcanza para presentar en estos que vienen? ¿Sí? Ah, ok. ¿Cómo? ¿Les alcanza? ¿El tiempo que tenemos que nos hace falta? Ajá. Sí, porque ya estamos Para ver toda terminando la funciones. materia. Sí, de hecho, la otra semana vamos a ver el otro caso de la función cuadrática donde sea negativo, donde sea cóncavo hacia abajo, vamos a aplicar todo esto. Lo vamos a Ajá. aplicar, lo vamos a ver un poquito más rápido porque ya lo conocemos de esta clase. Porque nos Vamos a falta usar estadística, ¿verdad? sí, vamos a usar el resto de la clase para hacer ejercicios de examen y para la siguiente ya vemos función exponencial, logarítmica, sistema de ecuaciones, no, sistema de ecuaciones no, función logarítmica, exponencial, esa se hace en un 2x3. Y el detalle es, en el examen a ustedes les preguntan, uy, tengo que pasar lista, no se me desconecten. En el examen a ustedes les preguntan modelación de funciones, aplicación de funciones, problemas. Esa parte, Ajá, los es problemas, sí. esa parte es un poquito tediosa explicarla porque todos los problemas son diferentes. Entonces, yo lo que hago es que les doy una idea intuitiva de qué es lo que siempre preguntan en un examen. Por ejemplo, que en la función lineal siempre preguntan imágenes y preimágenes. Que en la función cuadrática siempre preguntan máximos y mínimos. Que en la función exponencial siempre preguntan preimágenes y imágenes. Entonces, yo les voy a dar una idea intuitiva y esa clase completa la vamos a agarrar solo para resolver problemas y resolver problemas y resolver problemas. Para que tengan una idea de los problemas, porque los problemas si no nos podemos centrar en fórmulas, teoría y un montón de cosas. Eso es lo primero. Y ya con esa parte de funciones lo que nos queda es, ahora, ya que vimos función lineal y cuadrática, nos queda exponencial y logarítmica, que esa es rapidísima. La modelación de funciones y ya terminamos funciones. Nos quedaría solo estadística y probabilidad. Y todavía lo que nos quedan, digamos, nos puede quedar como mes y una semana de clases. Entonces, ¿Y eso qué vamos a hacer? ¿Prácticas de examen? esperemos que nos quede tiempo. Yo espero que sí nos quede tiempo para hacer prácticas de examen, resolver exámenes. Okay. Igual, si no nos diera tiempo, yo les voy a pasar un video, porque yo tengo un video con un grupo que atendí hace mucho, en el que les resolví un examen completo. Entonces yo se los paso y ustedes también pueden ver. Profe, ¿por qué no lo pasa? Es que yo la vez pasada yo presenté estos que pasaron. Entonces más o menos tengo una idea, pero necesito como un examen para estar resolviendo. Ahora me acuerdo en el chat que le pase el video y incluso si okay, usted listo. se mete en mi canal de YouTube, mi canal donde yo les paso a ustedes los videos, si usted se mete ahí a mi canal, usted ahí ve videos, hay videos que de mis estudiantes de primaria y de secundaria, pero si usted se baja un poquito, hay videos de completamente estadística, completamente todo esto que estamos viendo ahorita, por si quieren. Ok, listo, sí. Yo tengo videos Gracias, de todo profe. esto. Tengo videos de todo esto. Si quieren ver. Entonces, no se me desconecten. Hasta aquí termina el análisis de la función cuadrática. Para la otra semana vamos a ver el cóncavo hacia abajo y hacemos solución de exámenes. Y no se me vayan. Voy a pasar lista. Voy a dejar de compartir.
Pero el detalle es que no la tengo abierta, entonces, denme un chancecito. Chicos, ¿les quedó clarito lo de la función cuadrática? Traten de repasarlo y la otra semana, ¿saben qué voy a hacer? Les tengo que subir a ustedes el examen. Apenas termino, se lo subo. Les voy a subir, aparte de función inversa, tal vez un ejercicio de función cuadrática. Uno, nada más. Como este que acabamos de hacer. Solamente le cambio los números para que ustedes lo traten de hacer solo y se guíen con esta clase. ¿Está bien? Está bien, Listo. profe, perfecto. Para que practiquen. El Entonces, examen que vas a subir abarca todo, profe, todo lo que hemos visto. sí, pero yo les voy a decir ahí, les voy a escribir de cuál a cuál ejercicio haga. Ok. Ya voy a pasar el lista, un segundo. Profe, lo que usted llama bachillerato académico es lo que hacen los chicos de cole, los de cole normal. Los de cole diurno, sí, porque el académico de nocturno es diferente también. Ok, pero ¿y el de los chicos de cole de día, los adolescentes, me imagino que es más duro todavía. Sí, ese sí es muy complicado. Sí, les meten unos temas de más y los análisis son un poquito más tediosos en realidad. Bueno, Cindy Agüero, creo que ya me veo, es que Ya una que ya Cindy. estoy viejo. Vamos. Fernando Corrales, bueno, Rogelio Corrales, Presente. Gracias, buenas noches. Bravo. Gustavo Vázquez ausente, y pues ausente, no me lo paso retirar. Karina Marín. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Carol Quiroz. Presente. Listo. Live Mora. Presente. Listo. Luis Andí. Presente. Manuela, álzate. Manuela sí está ahí. Bueno, Sí, presente. listo. María Vargas, ausente. Roxana Ávila. Presente, profe. Listo. Roiner Cárdenas. Presente, profe, puro día, buenas noches. Por ahí, buenas noches. Víctor Corrales. Presente, profe, muchas gracias. Buenas Con todo noches, gusto. profe. Buenas noches. Viviana Segura. Viviana Segura. Aquí tengo las dos Vivianas. Presente. Viviana Salas. Listo, las dos las puse presentes ya. Y todos los demás están ausentes, entonces. Listo, chicas, nos vemos entonces. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a pasar a la lista aunque no estén. Jaylin Jiménez, ausente. Jeveri Garita, ausente. Yoderi justificó. María Álvarez, ausente. Retiró. Y Cintia Montoya. Cintia Montoya estuvo comunicada. No justificó. Natalia Ortega, ausente. Y Rocío Berrocal, ausente.